31 y a continuación les vamos a hablar sobre el tema de normas APA. Las normas APA, como su nombre dice, son normas creadas por la American Psychology Association con el fin de realizar de una forma correcta la entrega de documentos escritos de forma profesional y a nivel internacional. Los subtemas que presentaremos son estructura, formato, estilo, citas y referencias. A continuación los dejo con mis compañeros Ramiro y Ana que presentarán estructura. Estructura. Todo formato APA debe llevar una portada. Hay dos versiones, la portada estudiantil, la que incluye el nombre de la institución y el nombre del profesor, mientras que la portada profesional debe de incluir el nombre de los autores y en las revistas académicas, entre otros trabajos. La portada estudiantil incluye el título del trabajo, nombre del autor o los autores, la afiliación, nombre del profesor, nombre de la institución y la fecha. Lo que no debe llevar es encabezado únicamente si lo pide la institución o el instructor. La portada profesional debe incluir título, los autores, nombre de los autores, debe incluir la afiliación, nota del autor y debe incluir en el encabezado el número de página. Elementos de una portada. Título. Es el resumen de la idea principal, no debe de llevar palabras que no sean útiles. Nombre del autor es el nombre intermedio del autor y seguido de su apellido. Y la afiliación es donde el autor o los autores realizaron una investigación y no debe de llevar más de 2. Resumen, texto breve y claro del artículo debe ser entendible para los lectores. Límite de palabras en un resumen debe de ser de 150 a 250 palabras. Características, preciso, no evaluativo, se refiere a que debe informar y no de evaluar. Coherente y legible, debe ser preciso y conciso. Formato, comenzar el resumen en una nueva página. Texto. Introducción. El texto debe ser introductorio, es verificar que has hablado de manera clara. Esto se refiere a de que ya se resolvieron las preguntas, los objetivos y la hipótesis de una manera clara. Método. Información que permite que lectores comprendan. Resultados. Informe los resultados más relevantes. Materiales complementarios. Incluir análisis auxiliares en la sección. Esto debe ser que debemos incluir los resultados más relevantes durante toda la investigación. Las partes de una tabla, según las normas APA, son el número de la tabla, el título de la tabla, celdas, filas, columnas, encabezados, cuerpo de texto y bordes de celdas. Los bordes de la tabla. Se usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales de columna. No se utiliza bordes verticales para separar cada celda de una tabla. El tipo y tamaño y fuente de interlineado. El cuerpo de la tabla puede tener interlineado sencillo de 1.5 o interlineado doble. Se utiliza el interlineado que haga el diseño de la tabla más efectivo para la comprensión de la información presentada. Se utiliza el interlineado doble en el número de la tabla, en el título y en las notas. La ubicación de las tablas. La primera en incrustar tablas en el texto es después de las menciones de primera vez. La segunda opción es agregar cada tabla en página separada después de la lista de referencias. Si la tabla es corta, puede mezclar en la misma página del texto o de la tabla. Las tablas largas o anchas, si una tabla es más larga que una página, puede hacer que con la fila del encabezado se repita la segunda página, y si no es necesario. Si una tabla es demasiado ancha para caber en la página, puede utilizarse orientación horizontal en la página con la tabla ancha. ¿Cómo escribir el título de una tabla? Se debe escribir el título de la tabla en una línea con interlineado doble y debajo del número de tabla. Se utiliza el verbo, el breve pero descriptivo, utiliza cursiva, encabezado. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza de disposición de los datos. ¿Cómo citar tablas en el texto? Al citar una tabla o una figura de texto debemos hacerle que sea por su número, como por ejemplo tabla 3 o figura 2. No se refiere a la tabla de su disposición con respecto al texto. Por ejemplo, la figura a continuación o su número de página
Por ejemplo, la tabla en la página 12. Sería un ejemplo. Ahora les voy a hablar sobre las figuras. ¿Debo agregar una figura a mi trabajo? Es necesario. El primer punto que debemos considerar a la hora de insertar una figura en un trabajo académico es reflexionar sobre el valor de la información que representa la figura en el contexto del documento. La figura ayuda sustancialmente al entendimiento del documento, del resultado, o la figura duplica otros elementos del trabajo. Si la figura ayuda, debemos incluirla en el trabajo, de lo contrario, no hay necesidad de ponerla. Esa información fue muy importante. A continuación nos dejamos con nuestros compañeros Héctor y Pavel, que van a presentar el tema formato. Formatos. Número 1. El tamaño de papel. Es un conjunto de tamaños normalizados de papel fabricados de manera habitual por la industria. 2. Las imágenes. El tamaño de las imágenes en formato APA debe ser de 2.54 centímetros de todos los lados. Los formatos de fuente son TrueType, PostScript y OneType. El tamaño de fuente se mide en puntos de 28.3 centímetros. Entre más grande sea el número de puntos, más grande será la fuente. Sus características son que tienen técnicas y de presentaciones de un texto, objeto o documento. ¿Qué es? Es un formato de archivo en específico que define la forma de la información que se organiza y se codifica. Sus componentes son que incluyen una portada, texto principal y referencias. ¿Qué dice? Tipo y tamaño de fuente. Sus características que se utilizan son preferentemente de un único tipo de letra, pero se recomienda Times New Roman, Arial, Calibri y Trebuchev. ¿Qué es? Son los diferentes atributos y propiedades que se pueden aplicar en un texto seleccionado. Los formatos de fuente son TrueType, PostScript y OneType. Dentro de las imágenes de las figuras, se recomienda una fuente sin serifa con un tamaño de 8 o 14 puntos. Los códigos de fuente son Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Normal de 10 puntos. Y por último, las notas de pie de página que pueden ser más pequeñas que la fuente del texto. A continuación los dejo con mi compañero Pavel. Encabezado. Es un título breve y sirve para identificar el tema para el lector de manera más rápida. También es llamado como titulillo. Es un título corto de investigación que aparece en el encabezado de cada página de un trabajo profesional de formato APA. Títulos y subtítulos. Proporcionan estructura a nuestro documento, señalan de lo que cada sección trata y permite una fácil navegación por el documento. Los títulos propuestos por la APA tienen hasta 5 niveles posibles y cada nivel de título tiene un formato diferente. Eso es todo. Muy interesante. Bueno, a continuación les presentaré el tema de estilo. En sí, el estilo APA establece que las fuentes utilizadas para la elaboración del trabajo sean citadas en el texto. Se utiliza un método de cita breve que permite al lector identificar la fuente y localizarla en la lista de referencias que se coloca al final del trabajo. Aunque también este estilo, bueno, más bien las normas APA también pueden influir en el estilo de escritura, como podrían ser los puntos, comas, punto y coma, guiones, números, etc. A continuación les mostraré cómo utilizar algunos de estos. Las comillas principalmente se utilizan para ejemplos lingüísticos y para títulos. También podría ser como para frases importantes y para algunos artículos. Y mientras que por otro lado las cursivas se utilizan para llamar la atención igualmente, pero sería más hacia términos o frases clave o para proporcionar definiciones. Incluso también se usan en las referencias para poner el título del que viene sacada tu información.
Por otro lado está la regla general de las normas APA para escribir los números. Esta regla dicta que los números del 1 al 10 son escritos con letras, mientras que los números mayores o más grandes tienen escritas por números. Como podemos ver en el ejemplo que dice 2000, está escrito con número, al igual que 19. Otro dato importante es que si tu título incluye números grandes, tiene que ser escritos con letras. No puede ser con números, aunque también es preferible que se eviten los números en los títulos. Por lo general, los textos en formato APA están más fijados hacia minúsculas y no utilizan mayúsculas, solo para títulos o si es así pedido, y también para iniciar los textos. A continuación podemos ver formato en estilo APA, que se puede apreciar dónde se usan las mayúsculas, que son para el título y para iniciar los textos, y cómo se usan correctamente las viñetas. A continuación los dejaré con mi compañero Mayra y Ismael, Hola. que van a presentar el tema de citas. Citas. Las citas son aquellas que se llevan para poder darle créditos al autor, pues si no das estos créditos puedes considerarte de plagio o llevarlo hasta consecuencias jurídicas. Dice que es una cita APA. Una cita APA se utiliza a través de autor-fecha, que se utiliza el nombre del autor y la fecha de publicación del libro. Esa es una cita APA tal cual. Y una referencia bibliográfica APA sería el nombre, fecha de publicación entre paréntesis y la referencia bibliográfica de donde se extrajo esa fuente. ¿Qué tipos de cita existen en el formato APA? Hay dos tipos de citas que son textuales y parafraseadas. Las textuales son aquellas que reproduces las mismas palabras del autor y nada más se cambia la presentación. Y las parafraseadas son aquellas las cuales tú con tus propias palabras vas redactando las mismas del autor. También están las citas narrativas o citas en paréntesis, que las cuales las citas narrativas son a cuales el autor se va incluyendo en el texto. Una cita textual o directa es cuando se produce palabra por palabra directamente de un texto de algún otro autor o incluso de su propio texto ya escrito en otra publicación. Una cita con menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa al texto, entre comillas y sin cursivas. Si el texto tiene 40 palabras o más, la regla cambia totalmente. Si la cita aparece al final de la oración, cierre el fragmento citado entre comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y finalice con un punto o con algún otro signo de puntuación. Sin duda, cuando hablamos de normas APA, las citas son el primer tema que se nos viene a la mente. Pero a continuación, hablemos sobre el último tema, referencias, presentado por mi compañero Daniel. Las referencias en las citas en el texto según el formato APA constan del apellido del autor y el año de publicación. Además, si estás citando una parte de una fuente, también debes incluir localizador, es decir, un número de página o marca temporal. Hay algunos tipos de trabajos que no se pueden incluir en las referencias. Por ejemplo, son las menciones generales de las páginas web, publicaciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto, frases o mensajes de eventuales entrevistados de la investigación y como último la fuente a una dedicatoria. Bueno, hemos llegado al final. La información de la presentación fue sacada de la Guía de Normas APA, séptima edición. Gracias por su atención y hasta luego.